Fraternal saludo, este es un episodio más de nuestro podcast Temas de Ciudad. En esta ocasión tenemos con nosotros a un líder social, sindicalista, administrador público de la ESAP. Es también árbitro de boxeo, un hombre preocupado por los derechos humanos. Él es Wilfred Olivares Pérez. Wilfred, bienvenido a Temas de Ciudad. Un cordial saludo, gracias por la invitación, la oportunidad que me brindan para dirigirme a toda la comunidad del Atlántico y obviamente a nivel nacional e internacional, porque ya he tenido referencia de todo lo que camina este podcast. Conocemos que usted es un hombre dedicado a los derechos humanos ya hace mucho tiempo, preocupado mucho por la salud. ¿Cómo nació esto? Bueno, pues obviamente eso no, en algunas personas nace, es un proceso como accidental. En mi caso, yo lo oía en mi casa. Mi papá fue miembro del Movimiento Rojo de Camilo Torres, unos primos de él eran miembros del Partido Comunista, y en la casa siempre se discutió cuestiones de políticas. Como costumbre, mi papá tenía que comprar los periódicos, él leía los editoriales, las noticias, nos los daban, nos decía, léanlo y en la noche me cuentan qué entendieron. Y así empezamos nosotros a formar. Más o menos como la edad de 14 años, empiezo ya a tener conocimiento y contactos con la República Popular de China. Allí sigo. Después tengo la oportunidad de ir a estudiar el bachillerato a un colegio de masones, anexo a la Universidad Libre, que era Gremios Unidos, un colegio donde fue construido y sostenido por los artesanos y miembros del Partido Liberal. Allí, estando en la institución educativa, por la formación que tenía, ingresé al movimiento camelista marxista-leninista maoísta. Salí del colegio, entré a la Universidad Libre, allí hice unos semestres, pero vinculado con esta parte social, me metí de lleno a la actividad política, y así como salgo y entro a la Universidad del Atlántico. Estudio biología y química, y estando en la universidad hice contactos con unos amigos que eran miembros del M19. Empecé a trabajar con el M19, me vinculé hasta llegar a los puntos de negociación. Estuve en Santo Domingo, Cauca, ahí venía, después asumí la responsabilidad del manejo político del M19 en todo el Magdalena, hasta que hubo la desmovilización y ahí hicimos el trabajo a la constituyente. Terminado el proceso de la constituyente, pues Antonio Navarro, que era el que había asumido el mando a raíz de la muerte de nuestro comandante máximo Carlos Pizarro León Gómez, él decide concentrar todo el trabajo del Caribe en Barranquilla, porque habíamos ganado en coalición la gobernación con Gustavo Bell y la primera alcaldía con Bernardo Hoyos. Y es así como nos venimos para acá a trabajar en el punto social. Como nuestro proyecto político era, y el acuerdo era una reforma política, una constitución nueva, dijimos vamos a prepararnos para manejar el Estado. Y es así como se nos abrió la oportunidad en la SAP con unas becas para todos aquellos desmovilizados de los grupos alzados en armas en el momento, del M19, del PRT, del EPL, del Quintín Lame. Entonces fuimos a estudiar administración pública, terminamos la administración pública y nos mantuvimos en este proceso. Obviamente, en esos acuerdos entramos a laborar en la gobernación del Atlántico hasta hoy día, gracias a más o menos unos 32 años de estar allí en la gobernación del Atlántico. Siempre tendiente a las actividades sociales. Estuve en Secretaría de Educación, después pasé a Secretaría de Cultura, voy a Secretaría del Interior a manejar juntas de acciones comunales y en ese proceso me he mantenido más. Sin embargo, desde un comienzo que ingresamos en la gobernación, fundamos el sindicato de empleados públicos de la gobernación del Atlántico y ahí nos hemos mantenido. Esto me ha llevado a espacios a llegar a ser miembro de ejecutivo de federaciones y miembro nacional de la Confederación de Servidores Públicos en el cargo de vicepresidente. También he visto, tengo la oportunidad de conocerle hace más de 6 años, he visto
que Wolfram es un hombre espiritual, dedicado también a la parte espiritual. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, obviamente este trabajo que uno ha tenido contactos con comunidades indígenas, con otros sectores, pues ha llevado a despertar algunas inquietudes y a investigar básicamente. Es así como pues en un momento dado también por referencia de mi papá, que él perteneció en sus momentos de vida era hermano masón. Entonces, manteniendo esa línea, busqué dónde poder sentirme libre, expresar lo que yo sentía, hacer un trabajo con la comunidad, porque la masonería promueve mucho el altruismo, el apoyo a las comunidades desvalidas, y obviamente en estos espacios o templos o lugares donde nosotros logramos reunirnos, siempre expresamos nuestro pensamiento porque nos consideramos hombres libres. Entonces, trato de ser coherente con lo que allí hablamos, practicamos y obviamente con la comunidad, ¿no? Tengo como principio eso, ¿no? Siempre el servicio a la humanidad. Hoy tuve la oportunidad de acompañarles en una sesión que se llevó a cabo en la Gobernación del Atlántico y vi cómo de manera ferviente usted defendía el sindicalismo en el Atlántico. Se logró un escalón más con que se vislumbrara un documento para aprobar las políticas públicas para los sindicatos en el departamento. ¿Cómo recibe usted esto, que es grato, me imagino? Pues con mucha alegría, obviamente. Yo tengo allí un escaño, producto de una escogencia que se hizo para conformar el Comité Departamental de Políticas Públicas. Llego a ese espacio en representación de los sindicatos de todo el departamento. Empezamos a trabajar y darle una mejor estructura al comité. Es el segundo periodo de un gobernante que se tiene. El año pasado, el gobierno anterior, se hizo el comité, pero no tuvo la fuerza suficiente. Y en este periodo de este gobierno de Eduardo Verano, pues se le ha dado énfasis porque la ley 745 combina a tener espacios de participación comunitaria. Allí está sentado voceros de las juventudes, de la tercera edad, de la comunidad LGTBI, el delegado de los alcaldes, delegado de los sindicatos, delegado de los campesinos, delegados de las mujeres víctimas del conflicto armado. O sea, son alrededor de unos 17 sectores que estamos sentados allí tratando de constituir o construir una política departamental que marque la hoja de ruta de qué es lo que debería hacerse en el departamento y no estar dando tumbos de un lado a otro, sino ya hay una hoja de ruta marcada, lo cual debemos seguir y mejorar. Entonces, hoy se hizo el trabajo, se convocaron a diferentes líderes sindicales del departamento y allí, en una lluvia de ideas, en una metodología que ya está preestablecida, logramos construir la primera etapa de lo que debería ser la política pública en el departamento Atlántico y cómo nos vemos en un mediano plazo y un largo plazo. La idea es que logremos ante las autoridades civiles y militares y obviamente ante la comunidad cambiar la idea o el pensamiento de que se tiene del sindicalista, de que es una persona que rompe esquemas, que es una persona que exige de alguna manera, ya sea dialogada o algo a veces violenta, el respeto de los derechos de los trabajadores. Nosotros, a través de nuestra formación y los diferentes pasos que hemos dado, somos amigos del diálogo, de la concertación. Ya el choque o el cese de actividades es lo último que nosotros llegamos. A veces encontramos gobernantes, ya sea alcaldes o gobernadores o del orden nacional, que se prestan para el diálogo. En otras ocasiones son cerrados, piensan simplemente en la inversión
y en la imagen de lo que a ellos les dé votos, más no en el bienestar de los trabajadores. Si usted mira cómo va el Departamento Atlántico, muy bien, va creciendo, obtiene premios por el manejo de las finanzas, pero eso no es por el gobernador, por todo un equipo de hombres y mujeres que elaboramos en estos espacios, que contribuimos al mejoramiento de la política y obviamente el plan de desarrollo del departamento, que obviamente refleja que el plan de gobierno del señor Eduardo Verano se cumpla, o del que esté en turno. Pero entonces ellos también tienen que mirar quiénes son los que lo apoyan. Y muchas veces alcaldes o gobernadores o mismos presidentes o gerentes de empresas no tienen en cuenta esto, sino simplemente como creen que nos pagan un salario, nosotros debemos ser ovejas, simplemente obedecer lo que ellos nos dan o cumplir unas funciones. No, esto es un equipo social donde todos mancomunadamente sacamos adelante los programas de gobierno. Wolfram, los felicito, es un logro, digamos que histórico. Ahí vi también a Ricardo Díaz, nuestro contertulio, que viene ahora con las preguntas más punzantes participando. Para la historia, queda para la historia esto y van a disfrutar los sindicatos del departamento ese logro obtenido el día de hoy. Esperamos que así sea, o Dios quiera que hay fuerza, hay ganas, hay buenas intenciones. Las personas que llegamos allá estamos muy comprometidos con este proceso de sacar el sindicalismo adelante, que en realidad, ¿qué es el sindicalismo? Es la unión de hombres y mujeres para defender sus derechos y poder sacar adelante una empresa. Acá esa idea de que el sindicato es para destruir la empresa, eso es errado, eso es la mentalidad del capitalista, del feudalista. Hoy en día todo eso ha cambiado. Nosotros estamos es para sacar las empresas adelante y hacer respetar los derechos de los trabajadores dentro de un trabajo digno para que todos nos mantengamos en armonía. Antes de pasar a Ricardo, le propongo un ping-pong, una combinación de dos palabras, usted elige la que más le guste. ¿Cómo no? ¿Huelga o negociación? Negociación. ¿Unidad o individualismo? Unidad. ¿Derechos u obligaciones? Derechos. Y esta, ¿boxeo o fútbol? Boxeo. Bueno, ese fue Wolfram Olivares Pérez. Ya viene Ricardo con las preguntas más punzantes. Continuamos en el podcast Temas de Ciudad. Hoy, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro compañero en estas afugias del sindicalismo y también en el servicio público, Wolfram Olivares Pérez. La educación sindical es un pilar fundamental, es decir, la formación como tal. Desde su organización sindical, tanto de primer grado como desde la CSPC, ¿qué campañas o qué programas de formación están adelantando para la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores? Sí, Ricardo, mire, hay que verlo desde dos puntos de vista. Toda organización tiene su Secretaría de Educación y Formación, que simplemente se ha quedado en lo que apenas sale una norma, pues se analiza con los abogados, con los compañeros que tienen experiencia y se le transmite ese conocimiento a los afiliados a la organización sindical para la implementación y aplicación de la nueva ley y a la vez para la defensa del compañero y de los compañeros. Nosotros hemos planteado como confederación de ir mucho más allá, que el sindicalismo se haga una formación académica en las instituciones educativas y en las instituciones de nivel superior. Esto debe ser una carrera, porque es una vocación. Tiene que tener conocimiento de lo público, tiene que tener conocimiento del Código Sustantivo del Trabajo frente al derecho, tiene que tener una serie de elementos que a él le van a permitir en un momento dado hacer la defensa de los derechos de los trabajadores y obviamente sentarse a negociar y concertar, ya sea con un mandatario o con el gerente o director de una empresa. Pero si no tiene las herramientas en lo que es cómo sentarse, cómo dirigirse, no conoce la historia
de las luchas sindicales en el mundo y en Colombia en especial, pues obviamente quien no conoce la historia, decía Mao Zedong, está condenado a repetirla. Entonces por eso es que tenemos que salir de ese empantanamiento que tenemos y realmente hacer todo un proceso de formación académica en donde se le enseñe desde en el colegio a los niños, así como hay una cátedra sobre la Constitución política, decirle, allí hay un artículo que te dice derecho de libertad sindical, derecho de asociación. Y en ese orden, disculpe, hoy 2 de octubre, del 2025, se adelantó un trabajo muy interesante en el marco de la participación ciudadana en el ejercicio de la actividad sindical, la propuesta de la construcción de una política pública en el tema del sector sindical. Cuéntenos un poco, ya que podemos decir que somos fundadores de esa política, porque hoy participamos, pero usted que lideró esta importante iniciativa, cuéntanos esa experiencia. A futuro tendremos una política pública que tenga dientes de hierro, que muerda a través del ejercicio de la actividad sindical en el marco de la participación ciudadana. Estoy seguro de que sí, Ricardo. Primero, pues agradecerle su participación. Los aportes que hiciste fueron valiosos en tratar de ordenar un poco las ideas que había, una lluvia de ideas, porque nosotros tuvimos la oportunidad de convocar a esta reunión dirigentes sindicales de todos los sectores. Entonces, no solamente ver lo que a nosotros nos sucede como servidores públicos, como sindicalistas del sector público, sino también el privado, también como un representante del Ministerio del Trabajo, también ellos cómo observen, cómo reciben las quejas. Entonces, todos estos matices que se dieron allí, pensando de cómo construimos una hoja de ruta que oriente no solamente a los sindicalistas del Departamento del Atlántico, sino que vaya más allá a región y a nivel nacional. Porque este comité departamental de participación ciudadana en la construcción de una política pública, dentro de las personas que están allí, tenemos en un momento dado que entrar a interlocutar. Por ejemplo, los representantes de los alcaldes. Él, como representante, tiene que decirles a todos los demás alcaldes, mire, hay una política pública, hay una hoja de ruta frente a lo que es el sindicalismo, qué es una negociación sindical, a qué tienen derecho los trabajadores, cuál es el respeto que debe dársele a un dirigente sindical, porque es una categoría especial. Correcto. Cualquier persona, no es que usted pasó por una esquina y compró un plátano como comprar el derecho de ser sindicalista, ¿no? Esto primero nace al interior de las personas. Correcto. Segundo, se forma. Y tercero, se expresa mostrando el interés que hay y que sí es capaz de orientar a unas bases. Dentro del diálogo, dentro de la concertación, dentro de buscar las mejores salidas para que siempre haya un gane y gane. Esto no es acabar al otro, ni que usted tiene que darme todo, no. Todos tenemos que poner, y cuando ponemos todos, sacamos adelante este proceso. Entonces, hoy fue un hecho histórico. Las personas que están allí del gobierno quedaron muy contentas, complacidas en el proceso, cómo nosotros lo llevamos. Es que yo le decía a alguien que para nosotros como dirigentes sindicales no era algo fácil porque somos orgánicos. Obedecemos una estructura, obedecemos a un plan de acción. Tenemos al interior de nuestras juntas directivas, tenemos unas secretarías que le damos responsabilidad a unos compañeros, y allí cuando hacemos las reuniones de la junta directiva, cada uno aporta lo suyo y sabemos cómo dirigir, manejar las cosas. Luego no es ajeno el tema para nosotros y hacer un excelente aporte en ese proceso de la construcción de una política pública en materia sindical. Es importante en el ejercicio de la actividad sindical la negociación colectiva. Hay unas grandes diferencias en la negociación colectiva en el sector privado
una gran diferencia en la negociación colectiva en el sector público. Gobernación del Departamento del Atlántico, y hay un acuerdo a 2 años, un acuerdo colectivo. ¿Cómo fue la experiencia y qué tanto se ha avanzado en la implementación de esos acuerdos? La experiencia siempre hay que ver los lados positivos. Cuando nosotros empezamos en el año más o menos 2010, que se le permite a los sindicatos del sector público presentar pliegos de solicitudes respetuosas, eso no tenía dientes, sino simplemente era un oficio enviado al señor gobernador o al alcalde o al director de la empresa de economía mixta o descentralizada. Los trabajadores necesitamos mejores condiciones laborales, que nos mejoren los equipos de trabajo, que nos mejoren las sillas, pero no pasaba de ahí. Poco a poco fuimos avanzando y con base en las convenciones y en los convenios de la OIT, el 151, 154, que fueron reconocidos a través de la ley 411 del Gobierno Nacional, que los llevó al rango constitucional. Eso nos dio un mejor empoderamiento, porque teníamos unas herramientas jurídicas nacionales e internacionales que nos ponía al mismo plano de discutir con el gobernador o el alcalde de turno mejores condiciones laborales dentro de el diálogo social y un empleo digno. Eso conllevó a que se cambiara el decreto, salió el 160, pero el 160 no tenía dientes para combinar a los alcaldes y gobernadores a cumplir lo pactado. Y así como fuimos a nivel nacional, en las niveles nacionales, y se le planteó, se le propuso al gobierno modificación de ese decreto, y salió el decreto 243, que sí le da herramientas a los sindicatos para denunciar ante el Ministerio del Trabajo, que es el custodio de la negociación, el cumplimiento de esto, y si no lo cumple, tienen sanciones fuertes económicas. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando. La experiencia de negociación en el sector público es nueva, frente a lo que se manejaba en el sector privado y obviamente en el sector oficial. Correcto. Ellos, el sector oficial, hace convenciones, igual que en el sector privado, pero en el sector oficial tiene otras connotaciones donde podían negociar el tiempo de jubilación. El sector oficial, cuando uno se vincula, empieza simplemente con lo mínimo. Claro. Y a medida que va avanzando en el tiempo de trabajo, va subiendo las condiciones y las garantías de trabajo. En el sector privado se mejoran algunas condiciones, pero está muy sujeto a lo que el empresario pueda darles con base en la producción que él tenga. Mientras en el sector público estamos reglamentados, estamos por encima, tenemos un cielo, un techo que no nos permite jugar mucho y estamos muy reglamentados. Entonces, hacer negociación en el sector público no es fácil, y hacer sindicalismo en el sector público es mucho más difícil por la estabilidad que genera la carrera administrativa y porque en el sector público el componente político tiene un peso específico. Y allí organizaciones sindicales representan algunos sectores de la política tradicional. Usted ve en el 1 de mayo la marcha de los trabajadores a nivel internacional, y cuando se hace en el departamento o en la ciudad de Barranquilla, que quienes van a marchar, el sector privado, el sector oficial y los trabajadores del sector público, pero del rango asistencial, que son aseadoras, técnicos, celadores y algunos profesionales, y más porque son dirigentes, pero en sí el trabajador del sector público no tiene conciencia realmente de lo que es la lucha sindical. Él se afilia a un sindicato simplemente esperanzado de que en un momento dado lo defiendan si hay algún acoso laboral o algún acoso de lo que están tipificados en la ley, y los beneficios que se consiguen a través de la lucha y la negociación sindical. Pero de resto, que tenga conciencia, claridad frente a lo que es la unidad
frente a lo que es la solidaridad y frente a lo que es el derecho de participar y manifestarse libremente en la defensa de sus derechos, allí poco. Por eso hablamos de educación y por eso la educación sindical debe ir a las instituciones educativas del orden escolar, para que desde allí, desde la primaria y la secundaria, se le inculque al estudiante de que si él se asocia y conoce la ley, tiene ventaja en el respeto de los derechos. Pero si yo me asocio simplemente para elegir un representante que él sea el que pelee por mí y yo acá sentado, eso es lo que una época en la universidad llamamos revolucionarios de cafetería. Estos son sindicalistas de escritorio. Entonces, no podemos así, todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que salir a luchar, todos tenemos que salir a defender nuestros derechos que a través de la historia de mucha sangre y muchos muertos se han conquistado. Bueno, finalmente, la última pregunta. ¿Qué legado le gustaría dejar en el marco del ejercicio de la actividad sindical que se le recordaría a Wilfran Olivares Pérez? El legado a las nuevas generaciones es que no pierdan el miedo de que se preparen y defiendan primero sus derechos y así puede defender los derechos de los demás. Por eso los invito a que nos capacitemos, nos formemos y tengamos la oportunidad de realmente expresar sin temores esta vocación de liderar y de ayudar a los demás hermanos. Bueno, Wilfran Olivares Pérez en Temas de Ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, querido hermano. Ok, bueno.